Hola mis queridos Tauro, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Quiero comenzar esta lectura haciendo una oración agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo responderé en la menor brevedad posible. Bueno, por aquí ya salieron unas cartas, salieron bastantes cartas. Bueno, no importa, todas las leemos. ¿Listo? Recuerda que tú eres el hacedor de tu vida, el hacedor de tu realidad y eres tú quien toma las decisiones para seguir adelante. En este día de hoy vamos a ver palabras de poder para ti, palabras para los solteros, para las parejas, para tu economía también, y vamos a ver acerca de tus ex también. Pero primero vamos a ver una palabra de poder para ti. ¿Listo? En este día de hoy te dicen, el retiro avivará tu corazón. Wow, fíjate bien de qué lugar o qué personas o situaciones son de las que te tienes que alejar definitivamente. También te dicen que hagas caso a esa intuición para alejarte de ahí, de esas personas, de eso que tú consideras que podría estarte haciendo daño a ti en determinado momento. Es momento de hablar con tu familia. Listo, habla con tu familia, aclara las cosas con ellos para solucionar cierta situación. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para el día de hoy, puedes escribir el poder de la divinidad está conmigo, el poder del amor está conmigo, tengo la suficiente claridad para tomar decisiones, o simplemente escribe hecho está para en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestra lectura. Recuerda que esta lectura es una lectura general para ti. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura con la economía, después los solteros y después vamos a ver las parejitas. Bueno, vamos a ver qué dice la economía para ti en este día de hoy, mi querido y mi querida Tauro. Listo, vamos a ver. Listo, hay cierta situación que tú esperabas que se diera de una mejor manera, pero yo te digo que tú tienes mucha suerte. Sí, esperabas más de esta situación o esperabas más de ese negocio, ese trabajo, ese estudio, pero yo te digo que vas bien en tu camino, no te desesperes. Sí tendrías que como que aventurarte a algo un poco diferente. Sí, hazlo, da ese salto de fe. No te digo que lo hagas con los ojos cerrados, no, pero sí te digo que te informes, que te llenes de conocimiento, de capacidades y que des ese salto definitivamente. Bueno, nosotros generalmente somos nuevos en cosas diferentes ya. Nadie nace aprendido en este mundo. En un futuro más bien cercano, mira, hay ciertos problemas económicos que se van a comenzar a solucionar. Tú eres una persona destinada a tener una estabilidad económica impresionante. Hay una noticia en tu familia que al parecer al principio pareciera ser como negativa en cuanto a dinero, pero a la larga va a solucionarse de la mejor manera. Si hay personas que te han estado afectando en este aspecto de tu vida, no te preocupes, cada uno recibe lo que se merece en esta vida definitivamente. ¿Listo? Es momento de que como que guardes mayor intimidad en este aspecto de tu vida, lo que tú tengas o no tengas, lo que hayas ganado o lo que hayas perdido, manténlo en mayor intimidad. Bueno, que sean muy pocas las personas que se enteren cuál es tu situación económica en este preciso momento. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, las cartas te dicen que sí hay un problema serio, un problema complicado, pero que no debes perder la esperanza, porque viene la solución para ti definitivamente. Mira, ahí te están diciendo que te pongas firme, ya que te mantengas firme en tu puesto, con tu dignidad, con tus principios y que no des el brazo a torcer en este preciso momento. Las cosas pueden estar bastante oscuras, sí, pero si tú te mantienes firme, las cosas pueden salir muy bien. En un futuro más bien cercano, mira, hay cierta cuestión del trabajo que no podría estar saliendo muy bien. Hay una persona que te va a aconsejar mal. Ten mucho cuidado de los consejos que tú recibes en cuestiones de trabajo, dinero o estudio, porque la verdad te podrían estar haciendo tomar una mala decisión.
algo que te podría a ti estar deprimiendo, que te podría estar, no sé, haciéndote sentir como poco, ¿no? No vayas a hacer caso de esa situación. Tú eres mucho, mucho más de lo que tú crees y mucho más de lo que las personas ven en ti definitivamente. Si te has empeñado en algo, ya sea hacer ejercicio, ya sea estudios, ya sea cuestiones personales, ya cualquier aspecto que tú te hayas comprometido contigo mismo, no falles a esa palabra contigo mismo. ¿Listo? Mira, hay cierta situación que debes tomar una decisión. Toma esa decisión con sabiduría, con amor, con respeto por ti y por las demás personas, pero toma esa decisión, ya lo que sea más beneficioso para ti, que no te perjudique y que no perjudique a otras personas. Ese es el camino para ti. Ahora vamos a ver acerca de tu ex. Quiero que pienses en tu ex en este preciso momento. Vamos a ver cómo se siente tu ex en este instante, qué es lo que está pensando de ti en este preciso momento. Wow, dice, bueno, el fracaso de nuestra relación estuvo dado porque me dejé manipular de otras personas, porque me dejé llenar la cabeza de cuentos, y este es el momento en que ya dice esa persona, la relación ya parece que no tiene, o sea, que ya no hay oportunidad para esa persona, se siente bastante derrotado, derrotada, y dice, bueno, lo que me perdí fue bastante grande con Tauro, que yo me lo perdí. Bueno, vamos ahora a la lectura. Bueno, se perdió de ti porque eres un ser maravilloso. Listo, a veces las personas tienen las cosas enfrente de sus narices y no las quieren ver. Piensan que las personas nunca se van a cansar y nunca se van a ir. Bueno, ahora vamos con las parejitas. Quiero que pienses en tu persona especial ya mismo. Lo puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Bueno, vamos a ver qué sucede en esta relación. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos, inscríbete en este momento ahí en ese botoncito que tú tienes y déjame un poderoso like para apoyarnos. Con relación a tu amor, a lo que está sucediendo en ese momento, bueno, hay demasiadas peleas en esta relación, demasiadas peleas que están llevando a que la relación se venga un poco de para abajo, se derrumbe y que las cosas no se vean absolutamente para nada claras. Hay situaciones que se deben arreglar, que se deben ajustar entre ustedes dos si quieren que la relación funcione realmente. Listo, al parecer se han centrado cada uno en la posición, en el punto que tienen, y no dan el brazo a torcer. Ni el uno ni el otro están en esta situación. ¿Qué les espera en un futuro más bien cercano? Que las cosas no mejoren, al contrario, que las cosas peoren. Entonces, esta lectura es como una llamada de atención para ti. No es para que te quedes esperando a que las cosas sigan empeorando. Si tú quieres tener algo bonito con esta relación, vas a tener que evaluar las cosas, la situación, no solamente tú, sino los dos, la manera como están llevando esta relación, tal vez con demasiado enojo, tal vez con demasiada orgullo, listo, tal vez con no querer ceder ni un solo ápice de tu vida, listo. O tal vez yéndose o involucrándose el otro como con los sueños y proyectos de la otra persona y no permitiendo hacerlo. No dejen que la ira aumente, no dejen que la ira nuble el amor que en algún momento ustedes dos se tuvieron. Desen una tregua, si es necesario buscar ayuda profesional, háganlo, listo. O algún psicólogo, consejero de pareja, consejero religioso, alguien o una persona que tenga cierta, que ustedes dos respeten y que tenga cierta neutralidad para ver cuál es la situación que ustedes están viviendo ahora y poderles dar el mejor consejo. De la ira no sacan absolutamente nada. Si ustedes se lo proponen, esta relación podría convertirse en algo bonito, en algo grande para ustedes dos. Tal vez han recibido como el ataque de otras personas, personas que realmente no quieren verlos a ustedes dos juntos, y lo que ustedes hicieron, en lugar de unirse, lo que hicieron fue dejarse llevar por la ira, dejarse llevar por la rabia, y eso la verdad es que no lleva absolutamente nada. La respuesta de todo esto, aparte de que ustedes dos no supieron o no han sabido en determinado momento tolerarse ciertas cosas, bueno, hay cosas que se pueden tolerar ya, el irrespeto, la violencia, esas son cosas que no se pueden tolerar, pero hay cosas que se pueden cambiar el uno y el otro.
¿Listo? Entonces se dejaron llevar y arrastrar por eso. Yo les digo, ¿hay una persona o hay personas interesadas en alguno de ustedes dos? Bueno, ahí puede estar la respuesta de toda esta situación. Mira, ustedes dos son una pareja que tiene mucho por dar, el uno y el otro. Lo que sí es que van a tener que controlar ese ímpetu, el genio, ¿listo? Como que están a tientas ustedes dos en esta relación. Te dicen tus guías espirituales, cultiva más tu vida espiritual precisamente en pareja y de manera individual para que logres encontrar esa luz, ¿listo? Para poder avanzar con esta relación, que es algo realmente que pueden construir muy, muy grande. ¿Listo? Analiza eso que te estoy diciendo, interiorízalo, coméntalo con tu pareja, hablen los dos, lleguen a acuerdos, pero no permitan que algo que ustedes están construyendo con amor, bueno, tal vez en este momento con mal genio, se destruya. Bueno, si quieres escribir unas palabras de poder para esta relación en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo sanamos, avanzamos, crecemos, tenemos la voluntad de avanzar y triunfar, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón, y haz una sonrisa así gigante en tu rostro, y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.